El libro negro de la humanidad, crónica de las grandes atrocidades de la historia. Matthew White. Aviso importante a los audiolectores. La crónica de los eventos históricos reales en este audiolibro y las imágenes para ilustrarla pueden resultar sensibles o perturbadoras. Algunos capítulos pueden contar con restricciones de edad para visualizarlos. Guerras napoleónicas. Número de muertos: 4 millones. 3 millones de soldados y 1 millón de civiles muertos, incluyendo las guerras revolucionarias francesas. Clasificación: 26. Tipo: conquista del mundo. Grupos enfrentados. Los partidarios de Napoleón dirían que las virtudes de la Ilustración se enfrentaban al decadente antiguo régimen. El resto de Europa diría simplemente que era Napoleón contra el mundo. Periodo 1792 a 1815. Escenario: Europa, Levante y Caribe. Principales estados participantes: Austria, Francia, Prusia, Rusia y Reino Unido. Estados secundarios participantes: Baviera, Brunswick, Dinamarca, Egipto, Nápoles, Sicilia, Países Bajos, Turquía Otomana, Piamonte, Cerdeña, Portugal, Sajonia, España, Suecia, Estados Unidos y Württemberg. ¿A quién se le suelen atribuir casi todas las culpas? A Napoleón Bonaparte. Otro aspecto negativo: guerra europea de equilibrio de poderes librada con mosquetes. Libertad, igualdad, etc. A finales de la década de 1780, Francia se dirigía de cabeza a la bancarrota. La legendaria extravagancia de los peces gordos de la corte de Versalles tenía parte de culpa, pero el grueso de las deudas de la corona se había cosechado en guerras extranjeras, que se habían financiado con préstamos de la emergente clase emprendedora. Tal como estaban yendo las cosas, la clase media quedaría desangrada entre una cosa y otra. Primero porque era la única clase adinerada que realmente pagaba impuestos, y después otra vez si la corona no pagaba sus préstamos. La clase media exigía reformas. Finalmente, para apaciguar a los plebeyos sobrecargados de impuestos y para enderezar sus maltrechas finanzas, el rey Luis XVI se vio obligado a convocar la primera asamblea francesa en más de un siglo. Los dos primeros estados legislativos, la nobleza y el clero, no quisieron renunciar a sus exenciones tributarias. Por consiguiente, el tercer estado, que representaba a los plebeyos ricos y pobres, se declaró a sí mismo único cuerpo legislativo legítimo. Inmediatamente se promulgó una agenda liberal. Los privilegios de las clases altas y del clero fueron revocados. Se fijaron las finanzas y se equilibró el presupuesto. Tras un encarnizado debate, se confiscaron las tierras de la iglesia y el clero quedó vinculado a la administración pública. Por desgracia, mientras esto sucedía, violentas turbas de pobres asolaban las calles de París, linchando al azar a los nobles y funcionarios reales que se cruzaban en su camino. La familia real, presa del pánico, trató de huir y refugiarse junto a sus parientes austriacos. La reina María Antonieta era hija de María Teresa, pero fueron apresados, devueltos a París y encarcelados. Horrorizados por este desagradable estallido del liberalismo y temiendo un posible contagio, los monarcas de Europa se unieron a la primera coalición y partieron al rescate del rey de Francia. Resultó un fracaso. Con los ejércitos extranjeros convergiendo en el propio país, la política francesa se tornó todavía más radical, y la facción jacobina de Maximilien Robespierre tomó el mando. La nobleza fue abolida como clase legal, y para certificarlo, el rey fue decapitado. Su esposa, María Antonieta, siguió sus pasos en la guillotina, mientras que el delfín, su hijo y heredero, desapareció misteriosamente en las mazmorras de la nueva república. Su destino fue el gran misterio del siglo XIX, con varios pretendientes recorriendo los salones unas cuantas décadas después. Ahora que el sagrado tabú contra el asesinato de un rey había sido transgredido, Francia estalló. Los nobles fueron arrancados de sus hogares y ejecutados de las formas más variadas y horribles que cabe imaginar.
El reinado del terror fue testigo de la decapitación de unos 40.000 enemigos del Estado, la mayoría de ellos sin juicio. En la región de la Vendée, en el centro-oeste de Francia, los campesinos se alzaron contra el gobierno central a favor del rey y de la iglesia, y París envió delegados a restaurar el orden utilizando los medios que fueran necesarios, que a menudo se traducían en ejecuciones en masa de familias enteras. Deshacerse de tantos enemigos del Estado requería una ingenuidad perversa. En Nantes, los prisioneros condenados de cualquier edad y sexo eran hacinados desnudos a bordo de gabarras fluviales, encerrados bajo cubierta y hundidos en el río Loira. Tras permanecer bajo el agua el tiempo suficiente para que todas las bolsas de aire quedasen inundadas, volvían a izar las gabarras, las vaciaban y las llenaban de nuevo con más prisioneros para la siguiente ronda. En esta guerra civil murieron en total 250.000 de personas. Al final, la ira se fue apagando. El propio Robespierre fue conducido a la guillotina y el sensato gobierno de la clase media volvió a Francia. Las guerras revolucionarias. A pesar de que todas las naciones europeas se vieron arrastradas a las guerras que siguieron a la Revolución Francesa, el lector tan solo necesita conocer las 5 grandes potencias. Francia en un extremo de Europa, Rusia en el otro extremo. Prusia y Austria ahora respaldaban el arrebato contra Rusia tras dividirse Polonia entre ellas. Inglaterra merodeaba por la costa. Ninguna otra nación importaba porque ninguna podía disponer de un ejército capaz de plantar cara a una de las grandes potencias en solitario. En el mejor de los casos, las naciones menores eran simples peones, en el peor, el tablero. La primera coalición que invadió Francia en 1793, desde casi todas las direcciones en nombre de la monarquía, pensó que Francia sería una conquista fácil. Los revolucionarios habían ejecutado o exiliado a casi todos sus oficiales y enviaron a una chusma indisciplinada a defender la patria. Lo que las viejas monarquías no sabían era que ahora los franceses gobernaban Francia y que valía la pena luchar por aquel país. Por primera vez en generaciones, el auténtico patriotismo motivaba a un ejército. Los franceses rechazaron a los invasores y penetraron en todos los pequeños territorios más allá de la frontera oriental, difundiendo el evangelio de la revolución. Los revolucionarios se tomaron en serio el hecho de ajustar el mundo a un orden racional hasta el más mínimo detalle. Todas las peculiares unidades de medida que variaban de un pueblo a otro quedaron estandarizadas dentro de un nuevo sistema decimal de metros, litros y gramos. Todas las aleatorias y arbitrarias leyes medievales que variaban de una provincia a otra fueron reformuladas, siguieron pautas sensatas que incorporaban la lógica, la clemencia y los derechos del hombre. El calendario fue reformado en unidades decimales coherentes con meses iguales y nombres naturales, y el año de la Revolución quedó establecido como un año 1. Las iglesias fueron consagradas como templos de la razón. Era un mundo nuevo donde cada uno podía ascender hasta donde su talento lo permitiese. El inconveniente de todo esto no tardó en manifestarse cuando un individuo de peligroso talento hizo aparición. Entra Napoleón. Nacido en el seno de una gran familia influyente y respetable en la pequeña e intrascendente isla de Córcega, de dudosa reputación en la parte italiana de Francia, Napoleón Bonaparte nunca encajó en ella. Aunque en un principio Napoleón aspiraba al sacerdocio como su hermano, su padre lo envió a una escuela militar en Francia, donde aprendió su oficio e hizo muy pocos amigos. Soñaba que algún día liberaría Córcega del dominio de Francia, pero con la Revolución Francesa sus sueños desembocaron en visiones de mayor envergadura, como la de liberar al mundo entero. En su primera experiencia importante de combate, Bonaparte dirigió la artillería que expulsó a los realistas y a sus aliados británicos del puerto mediterráneo de Tolón. Su habilidad y determinación en el despliegue y provecho de la artillería para desafiar a los cañones británicos impresionó a sus superiores. Bonaparte y sus partidarios escaparon por los pelos de la purga de los radicales, pero sus protectores se dispusieron hábilmente a seguir los nuevos vientos
y se las arreglaron para conseguir nombramientos en el nuevo gobierno. Bonaparte le siguió a París como comandante de la artillería de la capital. Cuando su cañón hizo pedazos a una turba furiosa que estaba atacando la sede principal del gobierno, se puso de manifiesto que su crueldad era tan impresionante como su generalato. Aquel era un hombre del que podía servirse el gobierno. A los 26 años y recién casado con la amante de su protector, Josefina, Bonaparte recibió el mando del desaparrado ejército francés que estaba combatiendo a los austriacos en la llanura del norte de Italia. Rápidamente se granjeó el afecto de sus soldados, admitiendo que el gobierno de París les había fallado, dejándolos sin paga y sin provisiones, y enviándoles una ristra de incompetentes generales políticos que los lanzaban a la muerte en humillantes derrotas. Bonaparte, en cambio, les ofrecía el saqueo de las riquezas de Italia, y por eso lo querían. En lugar de confiar en los imprevisibles abastecimientos procedentes de Francia, su ejército se sustentaría de los productos de la tierra, pero para ello tendrían que dispersarse en cuerpos más pequeños y ponerse en movimiento. En manos de un general menor, aquello habría conducido al desastre, pero Bonaparte se reveló un maestro de los juegos malabares, manteniendo siempre a los cuerpos dispersos lo bastante cerca como para apoyar cualquier brecha estratégica que se presentase. Al principio, el pueblo italiano se había sentido tentado a recibir a los franceses como liberadores de los austriacos y sus marionetas, pero ahora sufrían violaciones y saqueos a manos de un ejército conquistador. A pesar de que Milán se rindió sin combatir, Bonaparte dejó que sus hombres la saqueasen libremente durante varios días, y cuando los lugareños se rebelaron, envió tropas al cercano pueblo de Vinasco. Quemaron las casas, alinearon a todos los hombres y muchachos y los ejecutaron. Al poco tiempo, Napoleón empezó a enviar suficiente botín al tesoro francés para que la invasión resultase provechosa. En abril de 1797, había vencido a todos los ejércitos que Austria le había lanzado y se estaba acercando a Viena. O bien era un farol o pura audacia, porque sin lugar a dudas no le quedaban suficientes hombres para tomar y conservar la ciudad. Pero los enemigos de Francia parpadearon primero y pidieron la paz. La carrera de Bonaparte nunca fue un camino llano, y durante las 2 décadas que duró su dominio, Europa se vio arrastrada al ritmo de sus acusadas oscilaciones, dependiendo de si apostaba y ganaba o si apostaba y perdía. Al final de la campaña italiana, Napoleón había alcanzado una altura vertiginosa. A su regreso fue recibido como un héroe en París y se deleitaba con las adulaciones del pueblo francés. Después apostó y perdió. La campaña de Egipto. Nadie sabe a ciencia cierta por qué invadió Napoleón el Egipto controlado por los turcos. Al parecer había de ser el primer paso para atacar a los británicos en la India. Públicamente era la política enunciada por los franceses de llevar la civilización racional republicana a los pueblos atrasados de Oriente. Los enemigos de Bonaparte en el gobierno francés, y cada vez había más, querían alejarlo cuanto fuera posible, y él quería representar el papel de Alejandro y de César. No obstante, la planificación salió mal, y tanto los suministros como las tropas prometidas en los puertos de embarque nunca se materializaron. En el único resquicio de suerte que le sonrió, la armada francesa consiguió escabullirse a través del Mediterráneo sin ser capturada por la flota británica a todas luces muy superior. En julio de 1798, tras un mareante desembarco en la playa, Napoleón levantó a sus soldados, hincados de rodillas, y tambaleándose los condujo al desierto sin agua suficiente ni mapas actualizados, en dirección a El Cairo. Hostigado durante todo el trayecto por las guerrillas beduinas, la columna finalmente llegó a las afueras de la ciudad y Napoleón declaró que Egipto quedaba liberado del mal gobierno turco. Entretanto, la flota británica bajo el almirante Nelson dio con los buques franceses en la bahía de Abukir, en el delta del Nilo, y reafirmó de forma sangrienta la superioridad naval de los británicos, dejando a la fuerza expedicionaria de Bonaparte varada a 1000 millas de su casa. Los 13 meses que Napoleón pasó en Egipto abrirían esta antigua y misteriosa tierra a la erudición europea.
pero casi no tuvo efecto alguno en el rumbo de su carrera. El desesperado aislamiento de su ejército significaba que en Francia nadie conocía su precaria situación, ni el estallido de la peste bubónica, ni las masacres de los nativos rebeldes, ni el infructuoso ataque a Palestina, ni los suicidios de los desmoralizados oficiales. Todo cuanto sabía París era que Bonaparte había derrotado a la temida y exótica caballería de los mamelucos bajo las pirámides. No importaba que los egipcios hubieran aprendido rápidamente a evitar las batallas en campo abierto empleando tácticas de ataque y fuga que socavaban la moral del ejército. Bonaparte había demostrado ser el nuevo César. En agosto de 1799, Bonaparte abandonó a su maltrecho ejército a su suerte y se escabulló hacia Francia, donde fue recibido de nuevo como un héroe. Su país le necesitaba. Todos los enemigos extranjeros a los que había derrotado se habían unido formando la segunda coalición y se lanzaron al ataque. 1799. Coup d'état, c'est moi. Pero vayamos por orden. La República Francesa seguía chisporroteando en su acostumbrado caos, afrontando conspiraciones e insurrecciones de los enemigos internos, tanto del ala derecha como de la izquierda. Los realistas trataban de restaurar al rey, mientras que los radicales querían repartir la propiedad a los pobres. Entonces Bonaparte hizo su llegada triunfal procedente de Egipto, y nadie le preguntó por qué su ejército no estaba con él. Tras intensas intrigas tras bambalinas y con el respaldo del ejército acuartelado en Francia, un concíabulo de conspiradores complementó el débil y pendenciero cuerpo electo que gobernaba la República con tres poderosos jefes ejecutivos, Bonaparte y otros dos que pensaban que podían mantenerse a su altura. Cuando éste pidió a la ciudadanía que aprobase el cambio, el pueblo francés dio su respaldo a la idea con un 99% de los votos. Técnicamente, solo el 30% de los votantes apoyó de verdad esta propuesta, pero como el hermano menor de Bonaparte, en su cargo de ministro del Interior, era el encargado de contar los votos, resultó que el 99% había votado a favor de Napoleón. Ahora Bonaparte estaba preparado para repeler la segunda coalición. Contra todo pronóstico cruzó los Alpes durante el invierno. A continuación, una rápida y cruenta campaña en Italia convenció al resto de Europa para que dejase en paz a Francia durante algún tiempo. 5 años de paz sin parangón siguieron a esta campaña. En 1804, a los 35 años, Napoleón estaba lo suficientemente afianzado en su cargo como para dejar de fingir un gobierno republicano. Decidió que el título de cónsul no tenía ningún sentido, por lo que de ciudadano Bonaparte pasó a denominarse emperador Bonaparte. Para conseguir respetabilidad ante los demás monarcas, restauró el papel oficial de la Iglesia Católica, volvió a introducir el domingo en el calendario y volvió a contar los años desde el nacimiento de Cristo. Restableció la esclavitud en las colonias del Caribe. En 1809, el emperador Napoleón repudió a Josefina, la excitante fulana con la que se había casado en su juventud, y desposó a la hija adolescente del emperador de Austria, que no estaba muy entusiasmada con su nuevo trabajo, teniendo en cuenta lo que habían hecho los franceses con su tía abuela María Antonieta. Sin embargo, con el tiempo se enamoró y se aferró a él, distrayéndolo a menudo en momentos fundamentales de la historia. Cuando se reanudó la guerra contra la Tercera Coalición en 1805, hizo aparición en Napoleón de la leyenda, ese que conducía a sus ejércitos por toda Europa arrollando a todo aquel que se le interpusiera en el camino. Libró grandes y sangrientas batallas contra los rusos, los prusianos y los austriacos en Austerlitz y Ulm, Jena y Auerstadt, Eylau y Friedland, Aspern y Wagram, para nombrar solo unas pocas. Si el lector es un fanático de la estrategia, sin duda esta será su parte preferida, pero el resto lo único que tiene que saber es que Napoleón resultó imparable, independientemente de cuántos países se aliasen contra él y del tamaño de sus ejércitos. Los derrotó a todos con una habilidad deslumbrante. Todos los países europeos al oeste del Elba acabaron bajo el dominio de Napoleón, bien directamente o a través de su familia, a cuyos miembros nombró reyes de los países satélites. Austria y Prusia continuaron siendo reinos libres, pero quedaron reducidos a dimensiones menos amenazadoras. Guerra peninsular.
Las únicas derrotas que sufrió Napoleón en el cenit de su carrera fueron en España y en torno a ella. En 1800 había acosado a los españoles para que se uniesen a su flota. Sobre el papel parecía que Napoleón podría llegar a desafiar a los británicos el control de los mares. Sin embargo, en 1804, Nelson destruyó a la flota franco-española en Trafalgar y acabó con cualquier esperanza que pudiera tener Napoleón de expandir su imperio más allá de Europa. Aprovechando las fuerzas que le quedaban, trató de doblegar a Gran Bretaña prohibiendo todo comercio entre el continente y el Reino Unido. Cualquier país que no cumpliese el embargo sería ocupado por las tropas francesas y pasaría a engrosar el imperio. Para intensificar el control de los puertos, se anexionó gran parte del litoral europeo hasta el mar Báltico en el norte y hasta la costa croata en el sur. Sin embargo, Portugal se mantuvo obstinadamente fuera de este sistema continental. Napoleón envió un ejército para borrar esta mancha pro-británica del mapa de Europa, pero esto requería una larga línea de abastecimiento a través de España. El denso tráfico militar que atravesaba el país provocó fricciones con los españoles. Esto ocasionó reyertas, disturbios y finalmente la rebelión. Una invasión francesa en toda regla en 1808 acabó con la sustitución del rey Borbón en Madrid por el hermano de Napoleón. Pero los españoles continuaron la lucha utilizando una desagradable táctica de ataque y fuga que recibió el nombre de guerrilla. Los franceses torturaban y ejecutaban de forma rutinaria a cualquier sospechoso de rebeldía que cayese en sus manos y viceversa, hecho que proporcionó la temática de una inquietante serie de dibujos de Goya, pero no logró aplastar la rebelión. Finalmente, las tropas regulares británicas al mando del duque de Wellington se abrieron paso a través de Portugal para apoyar a los rebeldes. Estilo de guerra. La diferencia más significativa entre la guerra bajo Napoleón y la de generaciones anteriores fueron las pasiones nacionalistas desatadas por la Revolución Francesa. Francia fue capaz de combatir a Europa entera porque congregó a toda la nación para defender los ideales de igualdad y razón contra las hoscas levas de campesinos dirigidas por caballeros oficiales que representaban el modo monárquico de librar una guerra. Con toda la nación implicada, el tamaño de los ejércitos creció espectacularmente. De 60.000 que combatieron en ambos bandos en Marengo en 1800, hasta los 165.000 de Austerlitz en 1805 y los 300.000 de Wagram en 1809. La guerra napoleónica representó el punto álgido de la era del mosquete, en la que los ejércitos se alineaban, se disparaban unos a otros y después cargaban. Esto puede parecernos una tontería, pero la potencia de fuego de la época napoleónica era tan poco eficaz que la única manera de hacer mella en el adversario era concentrando centenares de mosquetes y lanzando constantes descargas sin parar. En lugar de disparar y apuntar minuciosamente al objetivo, la infantería se apoyaba en el fuego masivo y rápido para socavar las líneas enemigas. Los mosquetes estaban diseñados para ser cargados y disparados rápidamente, no con precisión. La pólvora, la bala y el relleno se introducían y presionaban por la boca del arma con movimientos disciplinados y sin pensarlo. El ánima lisa dejaba un encaje holgado entre la munición y el cañón, cosa que facilitaba la carga pero debilitaba el disparo, reducía el alcance y fallaba el blanco. Los rifles, que tenían un ánima con acanaladuras en espiral más ajustada, eran más precisos que los mosquetes, pero eran demasiado lentos y muy difíciles de cargar para surtir efecto en una batalla, aparte de la lluvia de disparos y del hostigamiento. Para que los oficiales pudieran distinguir al amigo del adversario en un humeante campo de batalla, los soldados llevaban uniformes de colores brillantes y distintivos y luchaban en formaciones geométricas bajo gigantescas banderas. En un ejército napoleónico, cada unidad tenía características matemáticas precisas como velocidad de movimiento, longitud del frente, ritmo de disparo o resistencia física que los buenos generales podían calcular en un abrir y cerrar de ojos. Con una cuidadosa maniobra, una línea podía proporcionar fuego adicional sobre la línea enemiga. Si un regimiento podía alcanzar lateralmente a la infantería, este podría utilizar más mosquetes que el enemigo. Mejor incluso, un regimiento podría atrapar al enemigo entre dos líneas de fuego.
Entonces, tras debilitar al enemigo, el regimiento podía montar las bayonetas y cargar, con la esperanza de cubrir el espacio abierto antes de que el enemigo pudiese disparar más de un par de ráfagas. El ataque en línea, desplegado por un amplio frente pero sin profundidad, era difícil porque una línea delgada podía fácilmente perder su cohesión. Algunos soldados se movían más rápidamente que otros se quedaban atrás. Algunos podían desviarse ligeramente hacia la izquierda y otros a la derecha. Se formaban huecos rápidamente. La mayoría de los generales preferían atacar en columna, pocos hombres en la línea de frente, pero muchos en la profundidad. En una columna los huecos no eran un problema porque había muchos soldados detrás de cualquier apertura que pudiese producirse. Los proyectiles de artillería haciendo explosión son emocionantes en el cine, pero las balas de cañón simples y sólidas se utilizaban más bien para romper las formaciones de infantería. Abrían una profunda brecha en la línea de soldados que se encontrase en su camino e infligían horribles heridas, haciendo papilla cualquier parte del cuerpo que alcanzasen y esparciendo fragmentos de hueso astillado como si fueran metralla a las filas cercanas. A menor distancia, las granadas y la metralla, equivalentes a los proyectiles de cañón, estallaban sobre las formaciones de infantería. Una columna sufría mayores bajas a causa de los cañones que de los mosquetes, porque era más profunda y estaba más poblada. Una línea era lo contrario. Si una bala de cañón alcanzaba una línea, reventaba a 1 o 2 soldados antes de aterrizar en el barro. A pesar de todos los peligros que suponía quedarse quieto en formación siendo un blanco para la artillería, era más seguro que tratar de correr. La caballería estaba siempre preparada para batirse con sables y lanzas sobre cualquier soldado de infantería descarriado que divisase. No solo la caballería enemiga, sino también la propia, tenía órdenes de dar ejemplo con los fugitivos y los desertores. Las mejoras de la mosquetería habían reducido el impacto de la caballería en la batalla y relegado a los jinetes a las líneas laterales. Atacar a un bloque compacto de infantería era casi imposible, mortal, pero la caballería podía dispersarse fácilmente y masacrar a formaciones poco compactas en escaramuzas, perseguir a los francotiradores o aniquilar a la infantería que rompía la formación y corría. Cuando atacaba a la artillería, la caballería ahuyentaba a los artilleros, los alejaba de sus cañones y a continuación clavaba púas de hierro en los fogones para hacerlos inservibles. La mejor defensa de la infantería contra los jinetes era formar un apretado cuadro con las bayonetas apuntando en todas direcciones, pero al mismo tiempo se creaba un blanco fácil para la artillería. Como si de un juego mortal de piedra, papel o tijera se tratase, ninguna formación era mejor contra todos los enemigos. El objetivo de una batalla napoleónica no era simplemente matar al adversario de cualquier manera. Al contrario, consistía en destruir la disciplina y la cohesión del enemigo, regimiento a regimiento, en descabezar los ataques, en abrir una brecha en su línea con la artillería, expulsar a los soldados enemigos del campo con una carga de infantería y hacerlos correr perseguidos por la caballería. Hacia el final del día, los generales de ambos bandos tenían cantidad de unidades inservibles, no solo en términos de bajas, sino del número de soldados dispersos, exhaustos, perdidos en el humo, saqueando a los muertos, escondidos o evacuando a los heridos. Los generales inyectaban nuevas reservas en los sectores en los que el enemigo podía ser vulnerable ante un último golpe, pero no siempre funcionaba. En Waterloo, la matanza de la última reserva de Napoleón, la vieja guardia, al final del día destruyó cualquier esperanza que éste pudiera albergar en cuanto a recuperar la ventaja. Fuera del campo de batalla. La medicina se basaba en gran medida en curas populares y en la teoría grecorromana. Por consiguiente, morían más soldados de enfermedad que en batalla. Al reunir a miles de jóvenes de todo el continente en campamentos militares, a menudo se les exponía a enfermedades infantiles como el sarampión o la viruela, contra las que no habían desarrollado ninguna inmunidad. Las escasas raciones provocaban el escorbuto y las heridas causaban infecciones. Las letrinas mal diseñadas y los pozos extendían enfermedades que se transmitían por el agua, como la fiebre tifoidea y la disentería, mientras que el hecho de llevar el mismo uniforme día tras día fomentaba el desarrollo de colonias de piojos y pulgas que propagaban el tifus y la peste bubónica.
En entornos especialmente insanos, nuevas y extrañas enfermedades podían inutilizar a un ejército. Cuando Napoleón trató de restablecer el control en la isla rebelde de Haití, los franceses tuvieron que abandonar la invasión tras perder a la mitad de sus hombres a causa de la fiebre amarilla. Afortunadamente, la vacunación se estaba implantando y el campo de la salud pública experimentó un gran impulso durante la era napoleónica, cuando las naciones peleaban por mantener con vida a suficientes niños para poder abastecer a los ejércitos. No es ninguna coincidencia que Prusia estableciese la vacunación gratuita por toda la nación en 1806, justo después de que su ejército fuera aniquilado por Napoleón en la batalla de Jena. Los civiles raramente se veían sometidos al fuego directo. Los ejércitos necesitaban campo abierto para poder desplegarse. Por lo tanto, evitaban el combate en las ciudades. Los campos de batalla solían ser lo bastante pequeños para permitir que las familias de agricultores se pusiesen a salvo a toda prisa a la menor señal de conflicto. Por otro lado, las ciudades asediadas normalmente eran bombardeadas. La flota británica mató a 1.600 civiles durante el bombardeo de Copenhague en 1807. El alcance de las campañas napoleónicas estaba limitado por los apetitos de los animales de tiro. Si el ejército se alejaba más de 3 días de un río o puerto, los carros no tenían espacio más que para el heno que servía de alimento a los animales que tiraban de ellos. La única manera de superar esta deficiencia eran las partidas que constantemente salían en busca de alimentos, adelantándose al ejército principal y confiscando el forraje que los campesinos habían separado para sus propios animales. Ingentes cantidades de soldados vagaban de un lado a otro por toda Europa requisando comida en las granjas que encontraban en su camino. Mataban al ganado para su propio beneficio, incluyendo las gallinas, que habrían podido ser utilizadas para obtener huevos, y las vacas, que habrían podido producir leche. Los ejércitos se apoderaban de los caballos y de los bueyes para el transporte. Reclutaban a los sanos y capaces y dejaban a los viejos, a los niños y a los débiles para valerse por sí mismos. Año tras año se repetía la misma situación sin tregua. Se ha calculado que en el noroeste de Europa murió 1 millón de civiles a consecuencia de estas guerras. Mientras que los ejércitos se abastecían fácilmente en las fértiles tierras de cultivo del noroeste de Europa, los países de los agrestes extremos del continente eran demasiado accidentados o primitivos para sustentar a los ingentes ejércitos que Napoleón necesitaba para la victoria. En España y Rusia, sus ejércitos rastreaban los campos sin conseguir las provisiones indispensables para mantener la larga y penosa campaña destinada a aplastar a los nativos. La campaña rusa. La invasión de Rusia fue la campaña más espantosa de las guerras napoleónicas y posiblemente de todo el siglo XIX. Cuando Rusia se negó a dejar de comerciar con Gran Bretaña, Napoleón reunió a 611.900 soldados y a 25.000 civiles como personal de apoyo de toda la Europa ocupada en el gran ejército. Él condujo personalmente a 250.000 hombres en junio de 1812 a lo largo del eje principal de avance hacia Moscú, mientras ejércitos más pequeños, comandados por sus mariscales, le seguían en la reserva o cubrían sus flancos. El ejército de Napoleón era demasiado grande para que los rusos se planteasen siquiera tratar de detenerlo, pero los rusos, en su retirada, asolaban el campo por delante de los franceses, dejándoles sin nada con que alimentarse. Las enfermedades mermaron las filas de los franceses, así como la necesidad de dejar guarniciones para proteger la ruta de vuelta a casa. Por consiguiente, el gran ejército quedó reducido a casi la mitad cuando los rusos finalmente se enfrentaron a Napoleón en septiembre en Borodino. Este los apartó de su camino en una desordenada batalla que dejó a Moscú libre para ser ocupada. Sin embargo, poco después de que los franceses entrasen en Moscú a la espera de que pasase el invierno, incendios descontrolados asolaron la ciudad vacía. Consciente de que no lograrían sobrevivir el invierno ruso entre las ruinas, Napoleón inició la retirada en octubre, pero ahora la anterior táctica de tierra quemada de los rusos en retirada se cobró su peaje por segunda vez. Mientras los franceses volvían a casa débiles a causa de las reducidas raciones,
aparecieron las tempranas nieves. Se comieron a los caballos y abandonaron los cañones. Los labios se pegaban, escribió un superviviente. Se nos congelaba la nariz. Nos parecía estar caminando por un mundo de hielo. Los cosacos siguieron el rastro de los franceses, matando a los rezagados con imaginación y deleite. Solamente unos 70.000 harapientos supervivientes del ejército de Napoleón cruzaron el último río hacia la salvación en diciembre, dejando tras de sí a 500.000 de muertos, prisioneros o desertores. El imperio francés estaba ahora mortalmente herido, y los lobos se despertaron y lo rodearon para darle el golpe de gracia. Naciones previamente pacificadas como Austria y Prusia reclutaron nuevos ejércitos, y tras haber aprendido de los franceses, recorrieron la nación con apasionados llamamientos al patriotismo. Napoleón regresó a Francia apresuradamente y reunió a todos los jóvenes que habían alcanzado la mayoría de edad después de que se marchara a Rusia. Despojó al imperio de todas sus guarniciones y llamó a filas a los veteranos retirados. Con un ejército que sobre el papel había recuperado los niveles anteriores a la campaña rusa, Napoleón se dirigió al corazón de Alemania para evitar que los aliados desmantelasen su imperio. La batalla que libraron en Leipzig durante 4 días en octubre de 1813 es la primera batalla de la historia documentada de manera fidedigna, con más de 500.000 de combatientes, y una de las únicas batallas que Napoleón libró a la defensiva en una ciudad. El ejército inexperto y numéricamente inferior de Napoleón se llevó la peor parte, y sus aliados sajones cambiaron de bando en plena batalla. Bonaparte empezó a retroceder hasta el río Elba, pero antes de que terminase de atravesarlo, el enemigo voló los puentes y decenas de miles de franceses quedaron varados en la orilla equivocada del río. A pesar de la derrota, seguía siendo Napoleón, y obligó a luchar a sus enemigos a cada paso de regreso a Francia. Los ejércitos aliados lo fueron empujando gradualmente a través del territorio francés hasta tomar París en marzo de 1814. Finalmente, tras admitir la derrota y abdicar en abril, Napoleón fue exiliado a la isla de Elba, donde podría gobernar libremente su diminuta corte y hacer desfilar a su diminuto ejército. Los monarcas de Europa enviaron a sus representantes al Congreso de Viena para crear un nuevo status quo que evitase el resurgimiento del liberalismo. Como el final de una película de miedo, en la que el malo es derrotado o dado por muerto solo para resurgir furtivamente empapado, ensangrentado y furioso del pozo sin fondo o de las aguas revueltas de una cascada y atacar inesperadamente una última vez, cuando el héroe ya ha guardado su arma o la heroína se ha desnudado para acostarse, Napoleón se levantó, rompió la ventana y entró para estrangular a una aterrorizada adolescente en camisón, metafóricamente hablando. Tras regresar sigilosamente a Francia en febrero de 1815, Napoleón reunió a sus partidarios y condujo al ejército francés a Bélgica, con la esperanza de poder aniquilar uno a uno a los ejércitos aliados y detener su avance antes de que se uniesen y formasen una horda imbatible. Rechazó a los británicos en Quatre-Bras, luego a los prusianos en Ligny, y a continuación se enfrentó de nuevo a los británicos antes de que pudieran recuperarse del primer revés. En Waterloo, los soldados de Wellington resistieron contra la arrolladora furia del ataque francés durante todo el día, hasta que llegaron los prusianos y rechazaron a los exhaustos franceses. La batalla destruyó el ejército de Napoleón irreparablemente, y no quedó más posibilidad que la de retirarse y alcanzar un acuerdo con los vencedores. El plan original de Napoleón era huir a América, pero el control británico de los mares lo impidió. La mayoría de sus enemigos lo querían muerto, pero como Gran Bretaña nunca había sido invadida por Napoleón, ésta se mostró un poco más flexible que, digamos, los rusos. Napoleón fue embarcado en un buque de guerra británico y confinado a salvo en una casa de campo fuertemente custodiada en uno de los lugares más remotos e inhóspitos del mundo, la isla tropical del Atlántico, Santa Elena. Allí permanecería como ciudadano particular bajo arresto domiciliario durante los últimos 6 años de su vida. Legado universal.
Al crecer el control de los mares, Napoleón no pudo imponer su voluntad fuera de Europa, pero para ser alguien que nunca había salido de la cuenca del Mediterráneo, causó desórdenes a gran escala. El hemisferio occidental quedó totalmente transformado por la carrera de un hombre que nunca había plantado un pie en él. La ocupación francesa de España dejó a las colonias españolas de América a la deriva. Obligadas a cuidar de sí mismas mientras España estuvo revuelta, resistieron cuando la monarquía restaurada trató de reafirmar su control sobre ellas. Tras una década de sangrientas guerras coloniales, las comunidades latinoamericanas consiguieron implantar su independencia. En los Estados Unidos, la política exterior quedó escindida en dos partidos, con los jeffersonianos a favor de eliminar a los reyes y apoyar a Francia, la vieja aliada de América, contra los odiados británicos y los federalistas, que se inclinaban más por los tradicionales vínculos étnicos y económicos que tenían con Gran Bretaña y el temor general de la clase media a la revolución. El debate se hizo tan virulento que el portavoz de la Cámara fue apuñalado después de que el Congreso aprobase un beneficioso tratado con Gran Bretaña. Con los federalistas en el poder, América libró una guerra naval no declarada contra Francia, pero en 1800 la elección de Thomas Jefferson a la presidencia recuperó la amistad de América con Francia y la hostilidad con Gran Bretaña. Cuando Napoleón necesitó liquidez, vendió a Jefferson sus propiedades norteamericanas, doblando con ello el tamaño de los Estados Unidos y poniendo la costa continental del Pacífico a su alcance. 10 años después, en 1812, mientras Napoleón recorría Rusia penosamente, América entró en guerra con Gran Bretaña por su bloqueo a la Europa napoleónica. El intento americano de conquistar Canadá fue rechazado, pero los asaltos británicos a Baltimore y Nueva Orleans también resultaron un fracaso, por lo que la guerra acabó oficialmente en un empate. De todo aquello, América obtuvo por lo menos un himno nacional. Incluso los lugares más remotos de África y Asia se vieron afectados por las guerras de Europa. Después de que Francia se anexionara a los Países Bajos, los británicos se apoderaron de la colonia holandesa de Ciudad del Cabo, que finalmente desembocaría en la conflictiva nación de Sudáfrica. Los británicos arrebataron también el estratégico estrecho de Malaca a los holandeses, donde no tardarían en construir la ciudad de Singapur. Comparadas con otros acontecimientos de mi lista, las guerras napoleónicas destacan por dos razones. Son unas de las pocas grandes matanzas que terminaron cuando el responsable fue capturado y encerrado, y también de las pocas que mataron a más soldados que a civiles. De hecho, si contáramos solamente las muertes de los soldados e ignoráramos las de los civiles, las guerras revolucionarias de Napoleón se alzarían colectivamente como el tercer conflicto más sangriento de la historia, después de las dos guerras mundiales.